Shalem y una bienvenida para todos. Yahweh Elohim les bendiga. Chak Sameach Sukkot. En este último y gran día de Sukkot veremos el tema Shemini Atzeret y el último gran día. ¿De qué se trata este día? Se trata de los ríos de aguas vivas y de esto vamos a hablar en esta enseñanza. Pero primero definamos qué significa Shemini Atzeret. Algunos dirán ese nombre es un nombre que le pusieron los judíos al último y gran día. Pero tranquilos, antes que me tiren piedras, vamos a leer el siguiente verso y ustedes mismos se darán cuenta cuál es el nombre del octavo día de la fiesta de Sukkot. Ahí lo tienen. Números 29-35 nos dice: el octavo Shemini día tendréis solemnidad Atzeret, ninguna obra de siervos haréis. Este verso está haciendo referencia al octavo día de la fiesta de Sukkot, y fíjense cómo Yahweh llama a ese día, lo llama Shemini Atzeret. Shemini significa octavo y Atzeret significa solemnidad, asamblea, congregación. Por tanto, Shemini Atzeret significa la octava asamblea solemne. Entonces les vuelvo a preguntar, ¿Shemini Atzeret es un nombre judío como muchos piensan? Claro que no. Shemini Atzeret está en la Torá y como tal ese nombre se debe usar para designar al último y gran día de la fiesta de Sukkot. Punto final. Ahora sí, comencemos oficialmente el tema, leyendo el siguiente verso. Vayikra 23:37 nos dice: estas son las fiestas solemnes de Yahweh, a las que convocaréis Kadoshim, reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Yahweh, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. ¿Qué son las libaciones? Son las ofrendas de líquido. ¿Cuáles eran estos líquidos? Eran el vino y el aceite que podían ser llevados como ofrenda durante la fiesta de Sukkot. Pero ¿sabía usted que estos dos elementos, vino y aceites, no eran los únicos que se encontraban en la ofrenda de líquidos, sino que durante toda la fiesta de Sukkot, incluyendo el octavo día, se llevaba otro líquido como ofrenda? ¿Cuál era ese líquido? Era el agua. Tal y como lo oyen, era simplemente agua, agua pura. La ofrenda del agua. Esto significa que todo el pueblo, los Yasharelim, podían ofrendar agua, porque siempre había pobres en la tierra que no tenemos dinero para comprar uvas ni olivos, pero todo Yasharel sí podía celebrar esta Moed de Sukkot ofrendando este líquido abundante llamado agua, porque había un estanque en Jerusalén llamado Shiloé, en hebreo Shiloach. Este estanque se encontraba cerca del templo, a espaldas de aquel muro de la ciudad de David. Por tanto, cuando llegaba Shemini Atzeret, todos los varones Yasharelim, cabezas de familia, juntamente con sus familias, se acercaban a este estanque de Siloé y sacaban agua para luego llevarlo esa agua como ofrenda al templo. Este estanque de Siloé fue construido aproximadamente 700 años antes de que Yahshua, nuestro Mashiach, naciera. Su constructor fue nada menos que el rey Hizquiyá, mal llamado Ezequías. El nombre que le puso el rey Hizquiyá al estanque fue Berahat Shiloach, que significa la bendición de Shiloach. ¿Qué significa Shiloach? Ya todos lo conocen. Significa el enviado. De ahí surge la palabra Shalya, que fue mal traducido como apóstol. Pero fijemos la mirada en la palabra Shiloach. Esta palabra hebrea tiene una conexión directa con Yahshua HaMashiach. ¿De qué forma? Más adelante lo vamos a ver, pero antes veamos qué hacían los varones Yasharelim en Shemini Atzeret. Ellos sacaban agua de la fuente de Siloé y la llevaban en cántaros o tinajas y luego lo vertían sobre el altar del templo. Pero el procedimiento antes de verterlo en el templo era que todos estaban danzando con sus tinajas, dándole la vuelta al templo. Era un acto realmente muy alegre. Hagamos conexiones. El estanque de Siloé está conectado intrínsecamente a Yahshua. Por ejemplo, ¿qué le dijo Yahshua al ciego de nacimiento? Le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé. ¿Recuerdan al ciego de nacimiento al cual Yahshua le sanó? El Mashiach tomó polvo de la tierra, escupió e hizo una especie de lodo, y después con esa mezcla untó los ojos del ciego y le dijo: vete a lavar al estanque de Siloé. En la versión Reina Valera dice: vete a lavar. La palabra lavar viene del griego nipto,
que significa sumergirse ceremonialmente. Entonces, cuando Yahshua le dice al ciego, vete a lavar, en realidad le está diciendo, vete a sumergirte o a hacer mikve en el estanque de Siloé. ¿Por qué Yahshua envía al ciego específicamente al estanque de Siloé? ¿Por qué no lo envió a su casa diciendo, vete a tu casa y lávate? Por dos simples razones. Número uno, porque el estanque era una representación de Yahshua, el enviado de Yahweh. Y fíjense qué significa Siloé. Significa claramente el enviado. Número dos, las aguas del estanque no eran aguas comunes que podías encontrar en cualquier lugar, sino de dónde provenían las aguas de Siloé. Provenían del mismísimo jardín del Edén. ¿Quién construyó el estanque de Siloé? Fue el rey Hizquiyá. Él mandó realizar túneles subterráneos para traer aguas del río Gihón. ¿Alguien se acuerda dónde se encontraba el río Gihón? Se encontraba, según Bereshit, en el jardín del Edén. Había 4 ríos que salían del Edén. Uno de ellos era el río Gihón. Entonces tenemos que el rey Hizquiyá mandó construir esos túneles subterráneos precisamente para captar aguas del río Gihón. Los túneles subterráneos captaban las aguas y lo traían directamente al estanque de Siloé. El estanque era como una especie de piscina, lo cual se convirtió en una mikve. ¿Qué es una mikve? Es una piscina para hacer inmersiones o tevalá. Entonces podemos decir que el estanque de Siloé era la mikve más grande que había en Jerusalén. Los qumranitas tenían mikves pequeños donde cabían 1 o 2 personas, pero el estanque de Siloé era extensa y larga donde podían caber muchas personas. Ahí podían hacer inmersiones en grupos sin ningún problema. Este estanque de Siloé era de mucha bendición. Todos se bendecían. No solo servía para hacer tevalá, sino servía como fuente primordial de agua para Jerusalén. El agua de la fuente era utilizada para tomar, para lavar ropa, para lavar el cuerpo en casa, para cocinar, etc. Estas aguas eran de mucha bendición. Por eso el estanque fue llamado Berahat Shiloach, que traducido quiere decir la bendición de Shiloach. ¿Qué significa Shiloach? Significa el enviado. Por esa causa Yahshua envió al ciego a este estanque. Si ven, todo está conectado. Yahshua envía al ciego al estanque del enviado. El Mashiach le dice, vete a sumergir al estanque. El ciego obedece la voz de Yahshua y busca ayuda para llegar allá, y cuando llega hace la tevalá y después de eso ocurre el milagro. Puede ver. Esta historia del ciego está conectada con la historia de Naamán. ¿Alguien recuerda a Naamán, el leproso sirio? Naamán viene donde Eliseo y le dice, quiero ser sano de mi lepra. Entonces Eliseo le dice, vete a sumergirte en el río Jardén 7 veces. ¿Qué está haciendo Eliseo? Lo está mandando a hacer tevalá, así como Yahshua envió al ciego para que hiciera tevalá en el estanque. Solo que Naamán lo hizo en el río Jardén nada más. Las historias son casi las mismas. El ciego recibe la vista después de sumergirse, y Naamán se cura de su lepra después de sumergirse 7 veces. ¿Eso qué significa? Que el milagro ocurre después de la obediencia. Esto es muy importante. Cuando usted obedezca la voz del enviado, solo ahí recién los milagros se alzarán. Pero si usted es rebelde, entonces se pierde la bendición del enviado. Se pierde el Berahat Shiloach. Entonces ese estanque que servía como mikve, ahora en la fiesta de Sukkot y Shemini Atzeret, servía como fuente de agua idónea para llevarlo al templo como ofrenda líquida. Todos los varones yasharelín sacaban agua del estanque y luego iban danzando hacia el templo. Le daban una vuelta y luego la entregaban al Cohen para que la derramara sobre el altar. Este acto era realmente solemne. Era un regocijo total, y cuando terminaban de derramar el agua sobre el altar, todos se ponían a exaltar a Yahweh Elohim con voz de júbilo. Y en uno de esos instantes el Mashiach Yahshua se pone de pie entre la multitud y dice, un momentito, pausa. Les tengo que hacer una declaración muy importante, y todos se quedan con la boca abierta diciendo, ¿quién es este hombre? ¿Por qué se atreve a interrumpir la asamblea? Y Yahshua dice lo siguiente,
Yahuanán 7 del 37 al 38 nos dice: en el último y gran día de la fiesta, Yahshua se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Qué maravillosa esta escena, me hubiera gustado estar ahí. ¿Se imaginan? Conociendo el contexto de la historia podrán entender mucho mejor las palabras de Yahshua. Por eso es muy importante estudiar el Tanakh conociendo las costumbres de aquella época. Ahora cobra mayor sentido todo y nos podemos dar cuenta por qué Yahshua dijo lo que dijo, en qué momento lo dijo y por qué lo dijo. Entonces tenemos al Mashiach poniéndose de pie en pleno Shemini Atzeret. El Mashiach se subió a una plataforma y alzó la voz fuertemente y dijo: oigan todos ustedes, escuchen muy bien lo que tengo que decirles. Si alguien tiene sed. La gente se quedaba pensando y decía en su mente: ¿cómo que si alguien tiene sed? Si tenemos sed, entonces vamos a tomar agua de nuestros cántaros. Luego el Mashiach continúa su discurso y dice: venga a mí y beba. Después de esas palabras, muchos se dieron cuenta que Yahshua era el enviado, porque la gente sabía que el estanque de donde ellos habían bebido se llamaba Shiloach, que significa el enviado. Solo aquellos que tenían escamas puestos en sus ojos, solo ellos no se dieron cuenta de que Yahshua era el enviado del Padre. Entonces en Shemini Atzeret, Yahshua públicamente se presenta como el enviado de Yahweh. Más antes el Mashiach ya estaba identificándose como el enviado. Por ejemplo, el libro de Yahuanán capítulo 7 menciona que Yahshua subió a la mitad de la fiesta de Sukkot y enseñaba en el templo diciendo: la palabra que yo comparto no es mía, no es de mi propia cuenta, sino la palabra que yo les comparto es de aquel que me envió. Con esas palabras el Mashiach ya se estaba dando a conocer como el enviado de Yahweh en una etapa temprana de la fiesta. Cuando Yahshua dijo: mi palabra no es mía, sino de aquel que me envió, literalmente está diciendo: yo soy Shiloach, yo soy el enviado. Y si él es el enviado, entonces ¿qué tipo de aguas él da de beber? Él da de beber aguas vivas, porque el estanque de Shiloach no contenía aguas muertas, sino eran aguas vivas. Por eso es que funcionaban como mikve para hacer el ritual de purificación. No eran aguas estancadas, no eran aguas podridas, no eran aguas echadas a perder, eran aguas vivas. ¿Y qué dijo Yahshua? La palabra que yo comparto es una palabra viva que puede calmar su sed. Pensemos en esto por un momento. ¿Para qué hacían ese ritual de ofrenda de agua a los Yaudín? ¿Cuál era el motivo de hacer ese acto simbólico de derramar agua sobre el altar del sacrificio? ¿Saben para qué se hacía? Para pedirle a Yahweh que la tierra nunca tuviera sed. ¿Cómo que la tierra no tuviera sed? Porque si la tierra tiene sed, entonces no da fruto. Es decir, cuando no hay lluvia, la tierra se está muriendo de sed. ¿Alguna vez usted se ha muerto de sed? Yo tuve esa experiencia. Estábamos en la carretera de un cerro muy alto, en una zona tropical. Hacía muchísimo calor y luego bajamos a pescar 1000 metros por debajo de la carretera. Yo no había llevado agua para tomar, pensé que no sería necesario, pero cuando volvimos a subir el cerro empecé a sentir sed como nunca había sentido. Era una experiencia horrible, hasta incluso quise tomar una agua que estaba en un charco sucio. Yo no podía caminar más, pensé que hasta ahí había llegado. Así se sentirá la tierra cuando no llueve. Entonces ese ritual de agua que se hacía en Shemini Atzeret era para pedir a Yahweh que enviara sus lluvias para las próximas cosechas, para que la tierra nunca tuviese sed. Por eso David dice en el Salmo 42: mi alma tiene sed de ti, oh Yahweh, mi alma te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Déjenme les hago una pregunta a todos ustedes: ¿cuántos de los que están escuchando este mensaje tienen verdaderamente sed de Yahweh Elohim? Yo sé que todos tenemos sed de justicia, sed de la palabra, sed de la presencia de Yahweh. Todos tenemos sed y hambre de escuchar, pero hay otros que solo tienen comezón de oír. Se conectan un momento para saber qué están diciendo y luego se van como el viento. Que no suceda eso. Si usted tiene comezón para oír la palabra de Yahweh, entonces algo anda mal en tu vida. Hazte un examen introspectivo y pídele a Yahweh
Yahweh que quite ese comezón de oír su palabra. Todos los que estamos en este caminar de Emuná es porque tenemos sed de la palabra de Elohim, sed de su presencia, porque nos dimos cuenta que nuestra alma se empezaba a secar, cada día se empezaba a secar, porque no había una palabra viva para nuestras vidas, porque no había una palabra que pudiese llenar el vacío que estábamos sintiendo en el mundo. Pero cuando empezamos a beber las aguas de la Torá, nos dimos cuenta que ahí estaba el manantial que tanto estábamos buscando. Todos dijimos en ese momento: ¡wow! ¡Quiero más, quiero más, quiero más, quiero más! Nuestra alma se empezó a saciar de la presencia de Yahweh, de su palabra. Día con día nos tomábamos un galón de aguas de Torá. Yo lo sé. ¿Por qué? Porque nuestra alma estaba como una sequía, como la tierra árida y seca sin aguas. Pero ahora nos acercamos a una transmisión para escuchar, porque tenemos sed. Y en este preciso momento tú te estás alimentando y nutriendo de esa agua. Si tú consideras que esta palabra que estamos hablando son palabras de vida, entonces yo sé que estás saciando tu sed. Ahora déjenme, les hago una pregunta. Ya estás saciando tu sed, pero ¿qué sigue después? ¿Qué dijo Yahshua? El que tiene sed, venga a mí y beba. ¿Dijo eso y luego se fue? Claro que no. Él dijo: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esas palabras tienen una profundidad increíble. Es decir, las palabras de Yahshua no solo sacian tu sed, sino van más allá. Algo sucede en tu interior, hay un cambio. Escuchen muy bien esto. Cuando tú escuchas palabras vivas, algo sucede en tu interior. Pero cuando no es palabra viva, no pasa nada. No hay ningún cambio en tu interior, no produce nada en tu interior. Pero cuando es palabra viva, créeme que algo sucede en tu interior. ¿Qué es lo que sucede? Yahshua lo dice claramente: de tu interior brotarán ríos de aguas vivas. ¿Cómo que brotarán ríos de aguas vivas? ¿Acaso tú eres un estanque? La respuesta es un resonante sí. Tú eres un estanque que capta aguas directamente del río Gijón. Recibes la bendición de esas aguas. Pero después que tú te has bendecido de esas aguas, ahora tú te conviertes en un canal de bendición para otras personas. Tenemos aguas vivas que están brotando de nuestro interior. ¿Qué vamos a hacer con toda esa agua viva? La respuesta está en el estanque. ¿Sabes por qué el estanque mantenía aguas vivas en él? Porque esa agua estaba siendo constantemente utilizada. Estaba siendo de bendición para muchos, ya sea para hacer tebayá, para tomar agua, para cocinar, para bañarse, etc. Es decir, se estaba sacando agua constantemente, y eso generaba un espacio para que el agua fluyera, para que siguiera renovándose en cada momento. Ahora nosotros estamos captando las palabras de Yahweh Elohim, y como tal nos convertimos en estanques. Pero aquí hay un detalle interesante. Nosotros tenemos que ser estanques que bendigan a otras personas, que el agua que hay dentro de nosotros la podamos compartir con otras personas que están sedientas, con personas que están impurificadas, que nuestras aguas ahora purifiquen a otros, que nuestra agua ahora pueda saciar a otros. Escuchen bien esto: cuando nosotros compartimos, tenemos espacio para recibir más agua. Nosotros recibimos las aguas gratuitamente, y como tal debemos compartirlo de esa forma. Entonces, si compartimos, tenemos espacio para estar recibiendo agua constantemente. Comparto, recibo, recibo, comparto. Ese es el siglo. Ahí se genera espacio. Pero ¿qué sucede cuando no comparto? Sucede algo horrible. Déjenme, les hago una pregunta. ¿Ya compartiste esta transmisión? Bueno, ese no es el punto, sino el punto es: ¿ya compartiste todo lo que has aprendido estos años con otras personas? ¿Ya has compartido tu testificar todo este tiempo de restauración con otras personas? ¿Ya has compartido o te lo estás quedando solo para ti? O tal vez estás diciendo como muchos dicen: ¿qué van a decir mi papá? ¿Qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir los vecinos? ¿Qué va a decir mi novia? En esa situación les aseguro que muchos comienzan a comprender la realidad de las cosas, comienzan a conocer a Yahweh Elohim, comienzan a abrazar la Torá, las Moedín, el Shabbat semanal, los Rosh Hodesh, es decir, comienzan a absorber las aguas vivas. Pero ¿qué es lo que sucede en la mayoría de los casos? Las personas no comparten esas aguas que recibieron. ¿Por qué? Porque están envueltos en un capullo llamado miedo. Miedo a qué dirán, miedo a que se enojen conmigo, miedo a que me boten de la casa, miedo a que la novia me
despida, miedo a romper amistades, miedo a ser expulsados de la congregación, miedo a que tu esposa te deje, miedo a que tus hijos te abandonen, miedo por aquí y por allá, porque hay muchas personas cobardes. Entonces, aquel que no quiera compartir por tener miedo, ¿qué sucede con las aguas que absorbió? Se empiezan a estancar. ¿Y qué sucede cuando una agua se estanca? Se empieza a podrir, empieza a criar gusanos, deja de ser agua viva, ya no es agua vivificante, se empieza a morir. ¿Por qué? Porque no está fluyendo. Y es triste ver que muchos por esta causa su vida está estancada en el Ruach. Si tú te has llegado a preguntar diciendo, ¿por qué no crezco? ¿Por qué me siento estancado en el sentido Harruajín? ¿Por qué me atoré? ¿Por qué mis tuberías están bloqueadas? Ya no veo crecimiento Harruajín en mi vida. Escucho un ministerio por aquí y otro ministerio por allá y empiezo a nutrirme de la palabra de Elohim, pero de repente ya no crezco, ya me atoré, ya me bloqueé. ¿Por qué sucede eso? Porque no estás compartiendo lo que has aprendido. Estás estancado en el sentido Harruajín, porque toda esa agua que recibiste se está quedando únicamente en ti, no está fluyendo. Y eso no es el propósito. La mecánica de Yahweh no funciona así. Entonces, ¿cuál es la mecánica del Creador? Es algo simple. Te doy algo, compártelo. Ese es el principio fundamental de la Torá. Por ejemplo, desde que Yahweh entregó la Torá, dio una encomienda. ¿Cuál fue? Y se la repetirás a tus hijos, lo vas a compartir y se lo vas a leer. Y entonces Elohim dijo al pueblo, ustedes serán luz a las naciones. ¿Qué está diciendo continuamente Yahweh Elohim? Está diciendo, te entrego la Torá, compártela. Sé luz a las naciones. Transmítela de generación en generación. Que tus hijos sepan la Torá, que tus nietos sepan la Torá, que los hijos de tus nietos la conozcan y así sucesivamente la Torá que se perpetúe para siempre. Esa es la encomienda que Yahweh dio desde un inicio. Si no fuera así, entonces él hubiera dicho, ahí tienen la Torá, léanlo si es que quieren, sálvese quien pueda. Ese es el pensamiento de muchos, sálvense los que puedan, que cada uno baile con su propio pañuelo, así piensan muchos. Incluso llegan a decir, con que yo me salvo me basta. ¿Cuántos han escuchado esa frase egoísta? La gente dice por ahí, si con dificultad el justo se salva, ¿yo qué voy a estar preocupado por el impío? Esa persona que piensa de esa forma está más estancado que las aguas residuales del desagüe. Por tanto, decimos que todos aquellos que reciban las aguas de la palabra y no lo compartan, se convertirán en estanques muertos, así como el mar muerto. ¿Por qué las aguas del mar muerto están muertos? Porque en sus aguas no hay vida. ¿Por qué no hay vida en el mar muerto? Porque el mar muerto no desemboca. Fijemos la mirada en cómo llegan las aguas al mar muerto. En todo eso se encuentra una enseñanza profunda. Las aguas que llegan al mar muerto comienzan su travesía en el norte de Yasharel, en los montes de Hermón. El mar muerto se encuentra al sur de Yasharel. Entonces toda esa agua que desciende de los montes de Hermón llega primero al mar de Tiberias o mar de Galilea. Y el mar de Galilea es hermoso, es un mar lleno de vida. ¿Sabes por qué el mar de Galilea tiene mucha vida? Por una simple razón, porque desemboca sus aguas, porque empieza a repartir sus aguas a diferentes lugares y diferentes ríos, entre ellos al río Jardén o Jordán. El río Jardén se alimenta del mar de Galilea y entonces el río Jardén comienza a fluir de norte a sur. ¿Y sabes dónde desemboca el río Jardén? Desemboca precisamente al mar muerto. Piensen por un momento en eso. Aguas vivas del río Jardén desembocan o entran al mar muerto. Pero aquí viene la pregunta, ¿por qué las aguas vivas del río Jardén dejan de tener vida cuando entran al mar muerto? ¿Por qué? Porque el mar muerto ya no desemboca, ya no reparte agua a ningún lado. Eso es la esencia de la enseñanza que Yahweh Elohim quiere comunicarnos en este día de Shemini Atzeret. Escuchen bien esto, si tú no compartes aguas, si tú no compartes la bendición de Siloé, entonces vas a empezar a morir. Tus aguas se convertirán en aguas muertas, aguas estancadas,
y luego te preguntarás diciendo, ¿por qué ya no recibo? ¿Por qué ya no siento tu presencia? Porque a lo mejor no estás compartiendo, y esto realmente es triste, porque muchos están empezando a estancarse, están recibiendo palabra de Yahweh, ya sea en YouTube, en una congregación o en otro medio, pero por miedo a qué dirán en su familia, a qué dirán por aquí y por allá, comienzan a trancarse y bloquearse ellos mismos. Se estancaron simplemente por miedo. No tengan miedo, comiencen a cobrar vida, y de tu interior comenzarán a brotar esos ríos de aguas vivas que bendecirán a otras personas. ¿Se dan cuenta cómo es el mecanismo? Yo recibo aguas y luego tengo que repartirla, y esto mismo está profetizado en el libro de Zecaryá. Recuerden que el Mashiach dijo, el que cree en mí, como dice la escritura. ¿Cuál escritura? Yahshua se estaba refiriendo al libro de Zecaryá. Leamos ese texto para profundizar el significado de las palabras de Yahshua. Zecaryá 14:8 nos dice, acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Examinemos en detalle cada aspecto de este texto. El verso dice, acontecerá también en aquel día. ¿Cuál día? Cuando llegue Shiloach, el enviado, cuando venga Yahshua y establezca su reinado milenial aquí en la tierra. Luego dice el texto, saldrá de Jerusalén aguas vivas. ¿De quién? Del Shiloach, de Yahshua. Luego dice, una mitad hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Mucha atención en eso, en verano y en invierno. ¿Qué significa eso? ¿Cómo que en verano y en invierno? Para entender esto tenemos que examinarlo desde el punto de vista de la lluvia. ¿En qué estaciones del año no hay Moedín? ¿Cuáles son las estaciones del año según Levítico 23 donde no hay Moedín? Pesaj, Hamaxa, Bikurín y Shavuot están ubicados en la estación de la primavera. Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot están ubicados en la estación del otoño. Entonces, ¿cuáles son las estaciones donde no hay Moedín? Son el verano y el invierno. Partiendo de esta premisa, contestemos la pregunta, ¿por qué Yahweh dice en Zecaryá saldrán aguas vivas en verano y en invierno? Por algo muy simple, si las Moedín están ubicadas en primavera y otoño, entonces usted tiene la misión de absorber muchas aguas en estas estaciones de abundante agua, y luego cuando termine la estación de las Moedín, ¿qué tiene que hacer usted? Tiene que repartir toda esa agua que recibió, es decir, si en primavera y otoño recibí la bendición, entonces repartiré mi bendición en verano y en invierno. Esto no significa que usted se va a encerrar en primavera y otoño y recién va a salir a repartir sus aguas en verano y en invierno. No es así. Entiendan que estamos hablando metafóricamente. Con esta pregunta lo entenderán. ¿De qué nos habla el verano y el invierno? El verano nos habla de la estación en que hace el mayor calor. El calor es tan sofocante que muchos ya no salen de sus casas, otros se meten al pozo. Y el invierno nos habla de la estación que hace demasiado frío. Entonces, en simples palabras, verano es sinónimo de calor e invierno es sinónimo de frío. Por lo tanto, la bendición que yo recibo en las Moedín es para compartirla con aquellas personas que están viviendo en el verano o invierno de sus vidas. ¿Qué significa el verano de sus vidas? Cuando la persona vive en pecado, vive agobiado por tantos problemas, por sus odios, rencores, vive en envidias, todo ese calor sofocante lo está agobiando, lo está torturando. Es a ellos a quienes nosotros tenemos que dirigirnos con las aguas vivas para refrescar su vida y darle remanso en este mundo. A ellos tenemos que compartirles nuestras aguas frescas, nuestras aguas de bendición. Esas personas están sedientas. Ellos necesitan escuchar la palabra de Yahweh Elohim. ¿Y qué significa el invierno de la vida? Justamente también los problemas de la vida, los engaños, las desilusiones, las tristezas, las depresiones. Gente que está apagada, gente que no quiere hacer nada, gente que está desmotivada, gente que quieren suicidarse, están totalmente fríos.
Su vida está completamente fría como un témpano de hielo. Esas personas están viviendo en el invierno de sus vidas. Hablando en sentido Harwajín, esa persona está instalada en el invierno de su vida. Entonces nosotros que hemos participado de la bendición de Shiloach, del enviado de Yahshua, hemos recibido abundantes aguas de bendición. Toda esa agua ahora nos toca compartirla con todas las personas que están viviendo, ya sea en el verano o el invierno de su vida. Ellos necesitan escuchar la palabra de Yahweh para hallar remanso en sus vidas. Ellos necesitan saciar su sed. Ellos necesitan beber del agua de la vida. Ellos necesitan de Yahshua. Yohanan 4 del 13 al 14 nos dice, Yahshua dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida perpetua. Y me dijo, hecho está, yo soy el Aleph y la Tau, el principio y el fin. El que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Vamos a continuar la enseñanza en este día de Shemini Atzeret. Ahora veremos el nombre de agua. En la primera venida de Yahshua se cumplieron las 4 moedín primaverales, hubo abundantes aguas. Luego le sigue un periodo de sequía hasta las moedín otoñales, en los cuales Yahshua regresará por segunda vez. No tuvimos casi nada de agua o maín, no tuvimos abundantes aguas por casi 2000 años después que Yahshua ascendió al cielo. Ese periodo corresponde a la sequía de la palabra, aunque la palabra siempre en todo tiempo estaba siendo proclamada, pero las aguas abundantes se habían ido al cielo. ¿Quién se fue al cielo? Fue Yahshua HaMashiach. Desde que él ascendió al cielo, la palabra de Yahweh comenzó a escasear por casi 2 milenios. Pero ahora, justo antes del regreso de Yahshua, la palabra de Yahweh está siendo derramada como aguacero. Todos estamos recibiendo esas lluvias de bendición que están viniendo del Shemaín. ¿Qué significa Shemaín? Significa cielos. Miren lo maravilloso que es el hebreo. En español se pierde el significado completamente, pero en hebreo todo está conectado. Shemaín significa el agua o maín que viene del cielo. Esta palabra Shemaín lo podemos descomponer de la siguiente forma: Shem más maín. Shem significa nombre y maín significa agua. Por tanto, Shemaín significa el nombre de agua. ¿Cuál es el nombre que está encima de las aguas? Es el nombre sobre todo nombre. Es el nombre de Yahweh. De esto podemos deducir que Yahweh es el nombre que trae aguas del cielo. ¿Y esa agua cuál es? Es la palabra que descendió del cielo, es Yahshua HaMashiach. Por tanto, la segunda venida del Adón será en otoño. ¿Por qué? Porque las moedín de otoño son las únicas moedín que todavía no se han cumplido, pero están a puertas de cumplirse. Ahora veremos algunos hechos importantes de la fiesta de Sukkot. Punto número 1. La Sukkah o vivienda temporal. ¿Qué nos enseña la Sukkah? Ya hemos habitado por 7 días en Sukkah y nos hemos regocijado fuertemente. Y hoy estamos conmemorando el 8º día. Pero ¿qué nos enseña la Sukkah? Nos enseña 2 cosas primordiales. Número 1, que nosotros, así como nuestros antepasados, somos fugaces en este mundo. Así como la Sukkah es desarmada pasados los 7 días, así nuestros cuerpos carnales serán desarmados totalmente. Número 2, la Sukkah nos enseña que nosotros viviremos en la gran tribulación en un estado precario. Usted no va a tener internet, no vas a tener energía eléctrica, no vas a poder mirar YouTube ni redes sociales para nada. Es decir, no tendremos nada de lujos. Es más, apenas tendremos el alimento para comer y un Tanakh a la mano. Eso es todo lo que vas a tener. Es mejor que vayas practicando desde ahora. Vaya ensayando desde ahora, y precisamente para eso Yahweh estableció las moedín, para que ensayemos. Si usted no está ensayando, celebrando las moedín, entonces usted no va a saber qué hacer durante la gran tribulación. Te agarrará como un baldazo de agua fría, y ahí recién te recordarás de Yahweh tu Elohim, pero ya será muy tarde. La espada y el hambre te asediarán por todos lados. Esto no es un juego. Si usted todavía piensa diciendo,
Tú estás diciendo puras locuras, solo quieres asustar a las personas, no va a pasar nada. Yo voy a estar tranquilo en mi ciudad mirando mis películas. Si usted piensa de esa forma, entonces ¿dónde irá a parar? Porque Yahweh dice claramente que la gran tribulación será horno ardiente. Todos los soberbios y los orgullosos serán consumidos como estopa. La gran tribulación será terrible, amigos míos. La gente se va a matar por un plato de comida. Habrá saqueos en todos los supermercados. El hambre será a tal grado que las personas correrán de aquí para allá buscando comida. Algunos estarán armados con armas de fuego, entrando casa por casa buscando alimento. La policía ya no va a poder controlar tanto caos. Las cárceles se llenarán de presos y ya no va a haber lugar para más. Y entonces, ¿qué va a pasar? Los gobiernos soltarán a sus presos. Se perdió el control. Todo el mundo estará en pánico y caos por todos lados. Así será la gran tribulación, amigos míos. Por eso busca a Yahweh mientras pueda ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Yahweh, el cual será amplio en perdonar. Entonces la suca o cabaña temporal nos enseña a prepararnos para la gran tribulación, para vivir en un estado sin lujos. Punto número 2 de la fiesta de Sukkot, el octavo día. Sukkot es la séptima fiesta del año que se conmemora en el séptimo mes y por 7 días. Esos 7 días de Sukkot están conectados con cada milenio de la creación. Es decir, Sukkot abarca desde la creación de los primeros cielos y tierra hasta que pasen los 7 milenios y llegue el día en que Yahweh creará los nuevos cielos y la tierra nueva. En simples palabras, la fiesta de Sukkot es por todas las naciones y por todos los tiempos. Pero, ¿qué hay del octavo día? El número 8 significa reinicio. Por ejemplo, ¿cuántas personas entraron en el arca de Noé? Entraron 8 personas. Con esas 8 personas Yahweh hizo un reset o reinicio de la humanidad. Entonces, ¿a dónde apunta el octavo día o Shemini Atzeret? Apunta a los cielos nuevos y la tierra nueva. Todo se renovará en el octavo milenio para que dure por toda la perpetuidad. Punto número 3. Sukkot se celebra después de pisar las uvas. Primero se recogía toda la cosecha y recién se celebraba Sukkot. ¿Y sabía usted que la uva es la única especie de las 7 que crecen en Yasharel que se pisaba con los pies? Así es, la uva es la única fruta pisada con los pies. En cambio, las aceitunas son presionadas con piedras. ¿Por qué las uvas son pisadas con los pies? Porque pisar las uvas es completamente profético. ¿Qué dice el Salmo? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quiénes serán puestos debajo de los pies de Yahshua? Sus enemigos. Ellos serán pisados en el lagar de la ira del Cordero que ocurrirá durante Yom Teruah hasta Yom Kippur. Esos 10 días todos los enemigos del Mashiach serán completamente aplastados bajo los pies de Yahshua. Esto ocurrirá durante la batalla del Armagedón. Ahí toda la tierra será pisada y habrá un baño de sangre tremendo. Revelaciones dice que la sangre correrá como río. Después que Yahshua pise las uvas en el lagar, se viene la fiesta de Sukkot. Esto es completamente profético. Secaryá lo menciona de esta forma. Secaryá 14:16 nos dice: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar, para servir al rey, a Yahweh Sebaot, y a celebrar la fiesta de las cabañas. ¿Por qué Secaryá menciona diciendo los sobrevivientes subirán a Jerusalén? Porque va a haber una batalla. ¿Cuál batalla? La batalla más grande del siglo, la batalla del Armagedón. Después de esa batalla, los sobrevivientes de la tierra subirán año tras año a celebrar la fiesta de Sukkot. Es decir, en el milenio todos celebrarán Sukkot. Punto final. Cuarto punto de la fiesta de Sukkot, la transfiguración. Marcos 9 del 2 al 13 nos dice: 6 días después Yahshua tomó a Kefas, Jacobo y Yohanan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos.
En este episodio, Kefas le dice al Mashiach, hagamos 3 enramadas. Ahora la pregunta, ¿en qué época del año Kefas dijo eso? Kefas conocía perfectamente que estaban justo en la temporada de celebrar Sukkot. En esa época el vestido de Yahshua resplandeció como el sol en su transfiguración. Eso es completamente profético, porque durante la fiesta de Sukkot todos los redimidos mirarán al Mashiach en toda su kabod. Veremos al Rey en toda su hermosura, en consonancia con la profecía de Yeshaya que dice, tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Quinto y más importante punto de la fiesta de Sukkot, la libación de agua. Todos los 7 días de Sukkot terminaban con una celebración de la libación de agua. La mayoría de ustedes probablemente nunca han escuchado sobre esto, pero esto es la parte más emocionante de la fiesta de Sukkot y es la parte más profética también. Antes de ver el procedimiento detallado de la libación de agua, veamos primero algunas generalidades. Agua en las escrituras es Maim, como ya lo mencionamos. Agua viene del cielo. Los Yasharelín no existirían si no habría Maim. Agua es lo que causaba la fertilidad de las semillas. Esa agua hacía crecer la semilla. Esa agua representaba la palabra de Yahweh, ya que solo la palabra es lo que nos hace crecer a nosotros. La semilla se levanta rompiendo la tierra y solo por el agua. Lo que sale de la tierra es trigo, y trigo se convierte en lejem o pan, y el lejem sostiene la vida. Por eso Yahshua se llama a sí mismo el lejem de vida que nació en Beit Lehem, que significa la casa del pan. Por tanto decimos que en la cultura hebrea ellos entendían que el lejem es vida. No puedes vivir sin lejem y no puedes tener lejem sin agua. Entonces todos los días durante la fiesta de Sukkot los Yaudín vertían agua sobre el altar. Ya hemos hablado un poco de eso en la mañana, pero ahora vamos a profundizar en esta ceremonia de la libación de agua. Entonces tenemos a los Yaudín sacando aguas del estanque de Siloé. Todos acababan de cosechar todos sus frutos. Ahora era tiempo de celebrar, porque tenían un montón de comida en sus manos y tenían los bolsillos llenos de dinero que habían ahorrado todo el año para esta ocasión. Todos agradecían a Yahweh Elohim ofrendando agua sobre el altar. Con esa acción estaban agradeciendo por adelantado a Yahweh por las lluvias que vendrían más adelante. Ellos derramaban agua durante la ceremonia diaria que culminaba en el 8º día, el gran día, o también conocido como Shemini Atzeret. Ese día era el broche de oro de la fiesta de Sukkot. Ese día se derramaba muchísima agua. Era un regocijo total. Esta imagen les puede ilustrar mejor lo que acabamos de decir. Así se veía la celebración en el último y gran día de Sukkot. Esto era lo que llaman el patio de las mujeres. El nombre parece algo engañador, ya que no era el patio donde estaban las mujeres, sino más bien eran los varones los que estaban ahí, en ese patio principal, y los Yaudín levantaban esas tribunas alrededor del patio del templo, y todas las mujeres miraban desde arriba. ¿Y cuál era la razón de separar varones de mujeres? Era porque ellos entendían que si ponías varones con mujeres en una celebración, bailando juntos y con un montón de vino, eso probablemente no era un buen escenario para cosas que puedan pasar después, porque fácilmente uno podía perder el control. Se dieron cuenta de eso años atrás y por eso separaron varones de mujeres, y entonces hubieron 2 gigantescas fiestas que ocurrían al mismo tiempo. Si miran cuidadosamente la foto, habrán notado que un poste tiene 4 vasijas de aceite y cada una de esas vasijas tiene 5 galones de aceite, 5 galones en cada uno. Eso era una gigantesca lámpara. Tanto así que los Yaudín dicen que los pabilos o las mechas para las lámparas eran hechas de las vestiduras viejas y gastadas de los Coanín. Fíjense lo que nos dice esta fuente. Las mechas para las luces fueron hechas de las vestiduras viejas y gastadas de los Coanín. Las lámparas se elevaban sobre el patio y resplandecían con una luz tan brillante que no había ningún patio en todo Jerusalén que no fuera iluminado por la luz de la festividad de la libación de agua, nos dice esta fuente.
Eran tan brillantes las antorchas del templo que causaban una sombra sobre cada uno de los patios de Jerusalén. Es así que era una gigantesca fiesta. Los muchachos se subían con escaleras hasta el tope del poste, luego cogían el aceite y lo echaban en las gigantescas lámparas, y así era el comienzo de la fiesta. Cada una de las partes es profética, amigos míos. ¿Cuántas vasijas de aceite dijimos que había? Había 4 vasijas. ¿Cuántos postes sostenían las vasijas? Un solo poste para las vasijas. Recuerden eso para más adelante. ¿De qué eran hechos las mechas o pabilos para las lámparas? De las vestiduras de los Coanín. Vayamos al libro de Yohanan. Ahí se encuentra algo sumamente profético. Yohanan 19:23 nos dice: cuando los soldados hubieron sacrificado a Yahshua, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura y de un solo tejido de arriba a abajo. ¿En cuántas partes fue roto el vestido de Yahshua? En 4 partes. ¿Creen que solo es coincidencia que los soldados partieran en 4 partes las vestiduras de Yahshua? No fue coincidencia, porque Yahshua es el Cohen Gadol, y no había lino más fino y puro que aquel que se encontraba en las vestiduras del Mashiach. Y fíjense muy bien que la vestidura fue roto en 4 mechas. Por esa causa el Mashiach fue llamado la luz del mundo. ¡Qué increíble conexión! La luz está iluminando el templo completo. ¿Qué es lo que la escritura menciona cuando el Mashiach vuelva? Él va a ser la luz del mundo y va a iluminar el templo desde adentro hacia afuera. ¿Ustedes de qué creen que el Mashiach está hablando? Él está hablando de esta luz o antorcha que los Yaudín levantaron en el patio del templo. Fíjense en la estructura de la antorcha. Tenemos un palo de madera de cedro sosteniendo 4 mechas, las 4 partes de la vestidura de Yahshua. Y fíjense en la expresión que dice un solo tejido de arriba hacia abajo. ¿Qué objeto está direccionado de arriba hacia abajo? Es un poste o palo. Usted no coloca un poste de manera inclinada, sino siempre lo pone de forma vertical de arriba hacia abajo. Entonces claramente esta expresión de arriba hacia abajo está haciendo referencia al poste de cedro que sostenía las 4 mechas de la lámpara del templo. ¿Se dan cuenta cómo cada objeto del templo apunta directamente a Yahshua? ¿Y cuántos ángulos tiene la tierra? Tiene 4 ángulos. Entonces esas 4 mechas son para alumbrar las 4 esquinas de la tierra, los 4 cuadrantes geográficos. Todo esto también nos enseña que las ovejas de Yahshua están dispersas en las 4 esquinas de la tierra, y si ellos voltearan hacia el pacto, entonces verían la lámpara que Yahshua hizo para ellos. Pero las ovejas siguen durmiendo en la oscuridad de este mundo. ¿Hasta cuándo dormirás? La noche ya está avanzada y se acerca el día. Estanque de Siloé. Aquí es donde comienza la libación de agua. Los Coanín bajaban al estanque de Siloé, o en hebreo Shiloach. Ellos llevaban un frasco o cántaro de oro y luego sumergían el frasco en el estanque, y después de sacar agua, ellos iban cargando las aguas hacia el templo y entraban. ¿Por dónde creen que entraban? Por la puerta de las aguas. Los Coanín entraban por la puerta de las aguas, y todos los varones Yasharelín también hacían lo mismo. Tomaban aguas del estanque de Siloé y luego iban emocionados, gritando, cantando, bailando: Hosana, Hosana, sálvanos Yahweh Elohim Altísimo. Todos cantaban con voz de júbilo, y luego los Coanín tomaban sus propios cántaros y los cántaros de la gente y la derramaban sobre el altar. En este punto vamos a mencionar un pequeño detalle. Tú reconocías la diferencia entre un altar cananeo y un altar hebreo. Los altares hebreos tenían una rampa de acceso, en cambio los altares cananeos tenían escaleras. Ahí radicaba la diferencia, porque los Coanín no querían que se mostrase sus tobillos, ya que eso era considerado mostrar la desnudez, porque la desnudez simplemente es mostrar la carne, y eso es pecado. Entonces, ¿cuál era la parte del cuerpo que sí estaba permitido mostrar delante del altar? Era el panim. ¿Y qué significa panim? Significa en español el rostro. No obstante, en hebreo la palabra panim tiene un significado más profundo. No solo significa el rostro físico del hombre,
sino significa aquello que brilla hacia afuera de ti. A eso las personas lo llaman comúnmente cara. Cara es tu carácter. ¿Alguien ha escuchado de personas que son de doble cara? ¿Significa que tienen dos caras? No, sino su carácter está dividido. Él habla de un lado y habla del otro. La escritura dice que los que son de esa forma son personas inestables. Esas personas no tienen ni la más mínima idea hacia dónde van. Entonces Yahweh quiere ver nuestro carácter. Él quiere mirar dentro de tus ojos. Él quiere mirar dentro de tu cara para saber quién eres tú en lo más profundo. Continuemos con la ceremonia de libación de agua. Los Kohanim llegaban a la rampa, subían la rampa y volteaban a la izquierda, y aquí sucedía algo interesante. Vemos en la imagen dos vasijas de plata en el borde del altar. Una vasija era para el sacrificio diario. Después que hacían el sacrificio le echaban vino dentro de ella, y la otra vasija era usada solamente durante la fiesta de Sukkot. Lo que sucedía era que echaban agua dentro de la vasija una vez al día, y lo que pasaba era que esas vasijas tenían reguladores en ellas. Tecnología muy elemental. Entonces tenemos en una vasija agua y en otra vasija tenemos vino. ¿Cuál de los dos líquidos era más espeso o viscoso? Obviamente el vino. Entonces le hicieron un agujero más grande a la vasija del vino, y la vasija del agua tenía un agujero pequeño. ¿Para qué le hicieron agujeros? El objetivo era para que el agua y el vino llegaran al mismo tiempo a la base del altar. Recordemos que las dos jarras estaban encima del altar, como se ve en la imagen. ¿Cuál será el significado del agua y del vino bajando por el altar? Más adelante se darán cuenta. Ahora, lo más increíble que hacían los Kohanim durante la fiesta de Sukkot era lo siguiente. Tenemos un sauce de 30 pies de alto. Mientras un grupo de Kohanim estaban haciendo sus labores en el templo, otro grupo de Kohanim se iba al campo y traían sauces de 30 pies de alto y venían haciendo una gigantesca parada camino a Jerusalén, meneando con el viento, el ruach, sus sauces. Es decir, con esa acción estaban trayendo simbólicamente el ruach hacia el templo, mientras otros Kohanim estaban derramando agua y vino sobre el altar. Entonces tenemos tres cosas claves durante la libación del agua. Tenemos el agua, la sangre y el ruach hakodesh entrando y soplando dentro de Jerusalén en la fiesta más alegre del año. ¡Wow! Vayamos al libro de Yohanan y descubramos de qué se trata todo esto. Yohanan 19, 30 y 34 nos dice: cuando Yahshua hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el ruach. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Vean cómo todo lo que sucedía durante la fiesta de Sukkot en el templo hacía referencia directa a Yahshua. Yo no entiendo cómo es que los líderes del templo, a pesar que tuvieron a Yahshua delante de sus ojos, no se dieron cuenta que él era el cumplimiento de todo. En cada aspecto del servicio del templo encontramos al Mashiach, incluso en la libación del agua. ¿Cuántas cosas menciona Yohanan en el texto que leímos? Menciona tres cosas claves: el ruach, el agua y la sangre. ¿Eso qué significa? Que Yahshua es la esencia de la ceremonia de la libación de agua. Fíjense, cuando Yahshua murió en el Gólgota, él acabó su obra en el instante que salió agua y sangre de su costado. El soldado romano le traspasó su costado y al instante salió sangre y agua. Esos dos elementos bajaron juntos y se derramaron sobre la base del altar. ¿Cuál es el altar de Yahweh? Es la tierra. Por eso el Tanakh dice en Éxodo: altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus ofrendas y sacrificios. Entonces vemos que Yahshua derramó sangre y agua sobre la tierra, y esa acción está representada en la ceremonia de la libación de agua, cuando los Kohanim derramaban agua y vino sobre el altar, y luego esa agua y vino bajaban juntos hasta llegar al pie del altar del sacrificio. Fíjense cómo todo, absolutamente todo, apunta al autor de la salvación.
Durante esta increíble fiesta del agua, Yahshua se pone en pie el último y gran día y declara lo siguiente. Yohanan 7 del 37 al 38 nos dice: en el último y gran día de la fiesta, Yahshua se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué es lo que salió de lo más profundo del Mashiach en Pesach? Salió agua viva y sangre, y más tarde en Shavuot se meneó en el cielo como el sauce, el Ruach HaKodesh, el cual bajó y llenó tu templo. Por eso es que tú tienes que tener la sangre del Mashiach y ser sumergido en agua. ¿Para qué? Para que broten ríos de aguas vivas de tu interior. Un dato interesante acerca de las aguas vivas es el siguiente. ¿Sabías tú que hoy las aguas del río Gijón, es decir, las aguas del estanque de Shiloach, localizadas ahí en el monte del templo, siguen fluyendo y saliendo por chorros por debajo del monte del templo? ¿Eso qué significa? Que Yahshua, el enviado, sigue haciendo fluir la palabra de Yahweh para todo el mundo. La palabra de Elohim en nuestros tiempos está más viva que nunca. Todos estamos bebiendo de las fuentes de la salvación. Se está cumpliendo la profecía de Yeshaya que dice: en aquel día dirás: cantaré a ti, oh Yahweh, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Elohim es mi salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Yahweh, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Este es el verso que los Yaudín leyeron y cantaron durante la celebración del último y gran día de la fiesta de Sukkot. Con este cántico los Yaudín, sin darse cuenta, estaban aclamando al Mashiach. Ellos decían: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de Yahshua. Los Yaudín lo están cantando, están invocando al Mashiach mientras Yahshua está parado justo delante de sus ojos. Entonces el Mashiach se pone de pie, alza su voz y dice: yo soy aquel hombre del cual están cantando. Si alguien tiene sed, venga a mí y nunca más estará sediento. Y algunos de los Yaudín que estaban allí se les prendió el foquito y entendieron que Yahshua era el profeta que estaba profetizado en la Torá de Moshe. En estos últimos tiempos Yahshua nos está dando de beber las aguas vivas de la palabra de Yahweh. El Ruach HaKodesh está soplando fuerte en estos últimos años. El agua y la sangre de Yahshua están corriendo por nuestras venas de tal manera que la vida perpetua ya se siente como dulce fragancia en nuestras narices. Es tiempo de sacar aguas de las fuentes de la salvación para darlo de beber a todas las naciones. El mundo está viviendo en el verano más intenso de la historia. Tú, como la novia, saca aguas del pozo y da de beber a los 10 camellos sedientos. Tú, como la novia, escarba pozos para hallar aguas vivas. No tapes los pozos, porque muchos, en lugar de abrir nuevos pozos, se están dedicando a echarle tierra a otros pozos. Si haces eso, tú no eres la novia del Cordero, sino eres del maligno. Solo el diablo se encarga de tapar los pozos de aguas vivas. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Estás abriendo pozos o estás echando tierra a un pozo ya abierto? Es tiempo de actuar y reflexionar. No tapemos pozos, sino más bien saquemos aguas de esos pozos para dar de beber al sediento. Las personas necesitan calmar su sed. Necesitamos llevarlo a los pies de Yahshua para que Él le dé a tomar el agua de la vida. Revelaciones 21:6 nos dice: y me dijo: hecho está, yo soy el Alef y la Tau, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.